Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Abrimos nuestra segunda Muga en este verano, fijándonos en la situación terrible que vive un país como Nicaragua. Escucharemos el testimonio del misionero navarro, actual párroco de Mendavia, Domingo Urtasun. Hasta 1997 vivió en este país, llegó a Managua cuando en el 72 se produjo el devastador terremoto. Hoy trataremos de comprender cómo puede estar este país, devastado actualmente desde el punto de vista político, social y económico. Pero también hablaremos de cuestiones relativas a la salud. Hemos invitado al programa al responsable de vacunación del Instituto de Salud Pública de Navarra, Aurelio Barricarte, para hablar de la vacunación, muy especialmente de la vacunación contra el sarampión. Ya saben ustedes que ha habido ciertas dudas acerca de este tipo de vacunación. Se recomienda desde Navarra esa vacunación a los 12 meses y a los 3-4 años. Luego lo vemos con ayuda del doctor Barricarte. Comenzamos. Y damos la bienvenida en nuestro programa de hoy al párroco de Mendavia, como decimos, misionero en Nicaragua, Domingo Urtasun. Ayer no hubo sitio para una persona más en el Salón Micael, donde pronunció una conferencia en relación con la situación de Nicaragua. Hoy tenemos la oportunidad de charlar con él. Bienvenido, muy buenas noches, Domingo. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Desde luego, el éxito de público en la conferencia que usted pronunciaba ayer indica de algún modo el interés que suscita esta revuelta que comenzaba en abril con motivo de una reforma de pensiones en Nicaragua, y a partir de ahí una revuelta absoluta con más de 400 personas muertas. ¿Qué está pasando en Nicaragua? Pues se está viviendo una verdadera tragedia. Estamos lejos y tal vez pues no la sentimos en carne propia, pero los que conocemos y amamos a Nicaragua, porque hemos vivido allí, pues yo personalmente 25 años, sentimos una gran tristeza. Además, un poco de desesperanza también, porque no se le ve una solución de momento muy fácil a la problemática que está viviendo en estos momentos Nicaragua. Sí, Domingo, usted dijo en el 72, el terremoto de Managua, más de 20.000 personas fallecieron, hubo miles de heridos. ¿Cómo fue llegar a Nicaragua, bueno, a Managua, yo llegué entonces? Cuando ya habían pasado unos meses del terremoto, pero todavía Managua pues estaba en escombros. Los edificios pues todos hundidos, es decir, una ciudad fantasmal. La gente empezaba a reconstruir como podía sus viviendas, pero no en el sitio donde existió la Managua antigua, que ahora ha quedado pues, como un campo para sembrar, ¿no? Es decir, no hay edificios, etc. Entonces la gente, pues, con una gran ilusión por superar nuevamente esa prueba más que tenían en sus vidas, porque en Nicaragua pues, los acontecimientos desgraciados por causa de la naturaleza, terremotos, maremotos, pues están a la orden del día, los volcanes amenazando constantemente. Así es. Y bueno, pues qué crudeza, ¿no? La me vivida. tocó pues acompañar ese proceso de ilusión, de volver a construir cada uno su propia vivienda. Sí. Un país que se está destruyendo, primero con la dictadura de Somoza, contra la que usted se manifestó claramente, y eso le llevó a la cárcel incluso, Domingo. Sí, Ernesto Cardenal, el famoso literato, poeta nicaragüense, describe la dinastía de los Somozas como un terremoto de 44 años, porque eso es lo que estuvo en el poder la dinastía de Somoza. Y a mí me tocó, pues fueron los últimos años, antes de la insurrección, del somocismo, y me tocó, claro, pues involucrarme en esa lucha, en esa preparación de la insurrección final, para desterrar pues a la dinastía de Somoza. Claro, ¿y con qué consecuencias para usted y para su seguridad? Bueno, pues sí, yo estuve preso unas horas nada más, Gracias a Dios fueron unas horas. ¿Cómo porque es una podía cárcel haber cambiado en mi vida pues en ese momento, si me hubieran llevado pues a interrogar con torturas, etcétera. Pues gracias a Dios una persona que me conocía y tenía influencia cerca de Somoza,
pues al darse cuenta de la noche, yo no estaba en casa, que estaba, y se dio cuenta que estaba preso, pues intercedió y gracias a Dios pudimos salir. Pues. Domingo, ¿cómo es una cárcel en Managua? Supongo que usted vivió momentos de terror allí, ¿no? Sí, porque no sabes lo que te va a pasar. Empiezas a pensar que puede ser lo peor. Como puedes también salir gracias a una mano amiga, pues que en ese momento pues te ayuda, como fue el caso mío, pero es decepcionante. Yo lo describo en el libro que tengo escrito sobre las memorias de mi estancia en Nicaragua como misionero, y describo pues de una manera pues tétrica cómo están ahí los presos. ¿La tortura está a la orden del día? Por supuesto, por supuesto. ¿Qué claro. tipo de torturas? Pues tipo de torturas, pues por ejemplo encapucharte hasta que te ahogas, meterte la cabeza en un pozal de agua, en un balde de agua, arrancarte las uñas, hasta que te hacen confesar cosas que no han sucedido, pero tú, como por verte libre de esas situaciones, pues a veces tienes que asumirlo. Terrible, ¿no? Terrible, terrible. ¿Todavía lo recuerda? Sí. ¿No lo olvida? Sí, una verdadera tragedia, pero otros lo han pasado peor porque yo por lo menos puedo contarlo, otros no lo cuentan. 11 años lleva en el poder Ortega y Murillo, su vicepresidenta y su mujer. Y así está el país, con decenas de personas muertas. ¿Qué solución o qué visos de solución política tiene? ¿Qué respaldo de las autoridades europeas, de Estados Unidos? Sí. ¿Qué solución hay en Nicaragua? Ortega realmente ya fue durante 10 años presidente de Nicaragua en tiempo de la revolución. Ahora pues lleva 12 años y le quedan 3 años de mandato presidencial. Entonces la solución, me pregunta por una solución, yo la única solución que en este momento veo como más real y más factible es que Ortega se atenga a adelantar las elecciones, unas elecciones bien preparadas, bien vigiladas para evitar el fraude, que esa es la tragedia de las democracias de los países hispanoamericanos. En Cuba, por ejemplo, Fidel Castro ganaba con el 90 y tantos % las elecciones. Sí, también consiguió el poder de forma fraudulenta, ¿no? Bueno, las primeras elecciones, en 2006, cuando Daniel Ortega llega al poder, fueron unas elecciones legítimas, solo que habían hecho una estrategia con el Partido Liberal, el sandinismo, para gobernar alternativamente. Y solo con el 35% de los votos, no hacía falta segunda vuelta ni nada, uno quedaba ya electo presidente, siempre que tuviera 5% más que el siguiente grupo. Entonces Ortega recibió el 36% de los votos. Domingo Urtasun, no sabe, ¿verdad?, si hay más misioneros navarros ahora mismo en Managua, en Nicaragua. No sabe exactamente, ¿verdad? No conozco, yo son algunos años ya los que estoy ausente de Nicaragua, pero que yo sepa no hay en ese momento misioneros navarros en Nicaragua. Hablemos un poquito del papel de la Iglesia en todo este conflicto, porque es cierto que los obispos se han mostrado totalmente en contra de la situación actual, liderada por Ortega. La Iglesia, de alguna manera, ha sido muy firme en el rechazo absoluto a lo que está ocurriendo en el país, jugándose la vida incluso, ¿no?, porque ha habido persecución a obispos, a sacerdotes. ¿Cómo está la situación de los misioneros y de la Iglesia allí? Bueno, pues en este momento, para Daniel Ortega, los obispos pues son delincuentes, son terroristas. Ha acusado a la Iglesia de estar ocultando en los templos, estar ocultando armamento,
de estar ocultando a los revoltosos que llama Daniel Ortega, a los que se manifiestan en contra de su régimen. Entonces la Iglesia, lógicamente, como buen samaritano, pues está atendiendo a todo el que acude y necesita esa ayuda. Y en el plano civil, digamos, está haciendo de mediadora entre la alianza opositora y el régimen de Daniel Ortega. Está haciendo nada más que presentar pues las decisiones que toma cada bando para lograr un acercamiento. Entonces Ortega piensa que toman partido más por la oposición, por la alianza opositora, que por él. Iglesia, ¿no? Y la claro, ve como enemiga, ¿no? Sí, le está echando, pero ahora, yo quisiera señalar una cosa que me llama la atención, cómo a la Iglesia tradicionalmente se le cataloga como aliada del poder, que está siempre pues a favor de quien manda. Bueno, pues aquí tenemos a una Iglesia absolutamente comprometida, desde el cardenal hasta el último sacerdote religioso, las comunidades cristianas, luchando al lado del pueblo, ¿no? que clama libertad, que clama unas elecciones libres donde se pueda manifestar y donde se pueda vivir en paz. Claro, ¿y cree que realmente nos está transmitiendo esa idea, esa acción de la Iglesia en apoyo del pueblo? ¿Cree que falta información? Yo no veo que se hable mucho de este tema, así como se habla, por ejemplo, pues de un arzobispo que ha ocultado a pederastas, etcétera. De eso se va a las tertulias, se va a los telediarios. Sin embargo, no veo yo que se le dé esta misma amplitud informativa a esta posición valiente de la Iglesia a favor de los intereses del pueblo. ¿Cree que habrá una intervención directa de otros países para acabar con esta oleada sería la solución, así como guerra, ¿no? Bélica, podríamos decir. En tiempo de la Revolución Sandinista, la presión internacional obligó al sandinismo a hacer elecciones libres, supervigiladas. Varios expresidentes, Jimmy Carter, por ejemplo, estuvo en las elecciones nicaragüenses. Entonces, la Unión Europea, la OEA, la Organización de Estados Americanos, tienen que presionarle a Daniel para que acepte adelantar las elecciones. El año 2019 puede ser un año donde aparezca la luz al final del túnel para Nicaragua. Si no, serían 3 años más de manifestaciones reprimidas, de economía por el suelo, de gente saliendo del país, huyendo a Costa Rica. Ahora mismo hay etcétera. muchas personas jóvenes, estudiantes, por ejemplo, que están huyendo a los países más cercanos porque no pueden soportar esto, temen por su vida. Así es, el éxodo que se dio en tiempo de la Revolución Sandinista, cuando les obligaban a integrarse en el servicio militar, pues se está dando ahora también. Se está dando ahora también porque la represión pues es brutal. Y en estos días ha ganado tiempo Daniel Ortega, ha rebajado un poco la presión popular, desmontando las barricadas, etcétera. Y entonces están buscando a todos los que han estado colaborando más de cerca en ese levantamiento popular. El propio hermano, ¿no?, de Daniel Ortega, Humberto Ortega, se ha mostrado en contra. El propio hermano de Daniel Ortega dice que adelantar las elecciones sería el mejor camino para lograr la paz en Nicaragua. Ha sido el jefe del ejército, ¿verdad? Jefe del ejército ha sido su hermano. Fue el estratega de la guerra contra Somoza y fue el jefe del ejército sandinista, de la Policía Nacional y de la Seguridad del Estado. Los 3 cuerpos estaban bajo su mandato. La tierra de Rubén Darío, esa es la parte más amable de Nicaragua, con grandes literatos, gran cultura en ese país, tantas cuestiones positivas, ensombrecidas de alguna manera, ¿no?, por ocupaciones, por guerras, por conflictos, por desastres climatológicos. Un país con mala suerte. Muy mala. Tenemos por ejemplo, Ernesto Cardenal, un hombre que recorrió el mundo
como portavoz de la revolución sandinista, pues acabó rompiendo públicamente su carné de sandinista. Sergio Ramírez, que fue durante 10 años vicepresidente de Nicaragua, los 10 años de la revolución, brazo derecho de Daniel Ortega, pues publicó un libro, Adiós muchachos, donde él se despide del sandinismo. Y por citar dos ejemplos muy conocidos aquí en España, a Sergio Ramírez acaban de darle el premio Cervantes. Cervantes, efectivamente. Y el poeta Ernesto Cardenal es conocido en todo el mundo. Entonces viajaba aquí durante la Revolución a España, a las universidades de Madrid, Barcelona sobre todo, a dar conferencias constantemente. Bueno, pues ha acabado siendo el enemigo número 1 de Daniel Ortega, sobre todo de la Rosario Murillo, de su esposa. Bueno, hacemos una descripción más o menos somera de lo que está ocurriendo en este país, que bien conoce Domingo Urtasun y que ve con gran preocupación bueno, pues, cómo está actualmente este bellísimo país. Domingo Urtasun, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer contar con usted, saber de su historia allí, y nos recomienda también ese libro que escribió, ¿verdad?, no hace demasiado tiempo, en torno a sus vivencias durante varias décadas en Nicaragua. Así es, Nicaragua, Memorias de un misionero. De todos modos, yo os doy las gracias también por esta oportunidad de dar a conocer un poco la situación y bueno, pues esto es difícil enfocar esta problemática porque hay muchos ángulos de donde mirarla. Cada uno pues tiene su lente con la que enfoca, y comprendo pues que haya personas que estén en otra posición, pero yo al menos pues así lo veo. Ojalá Daniel acceda a adelantar las elecciones como camino para la paz. Pues este es el cristal con el que mira Domingo Urtasun a Nicaragua y a su actual situación política, social y económica. Nosotros seguimos ya con otros contenidos en La Muga. Ahora hablamos de vacunación, hablamos de salud con el doctor Aurelio Barricarte. No entender puede alejarte de los tuyos. ¿Y si no fuera así? ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Ahí va. ¡Cómo mola! Aún podemos mejorar. Ah, bueno, es genial. ¿Y yo qué? ¡Tú! Un payasete. Así, ¿eh? Chicos. Mujer, son jóvenes. Hay que entenderles. Centro Navarro de la Audición. Si quieres, volverás a entender. En nuestro apartado de salud hoy hablamos de la vacunación y principalmente de la vacunación contra la enfermedad del sarampión. Saludamos a Aurelio Barricarte, él es responsable de vacunación en el Instituto de Salud Pública de Navarra. Aurelio, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Aumenta, ¿verdad?, bueno, pues esta dolencia precisamente en Europa, especialmente en Italia. Hemos conocido recientes casos. ¿Una enfermedad que va a más en Europa? Bueno, va más de forma periódica. Más o menos en Europa cada 8 años suele haber brotes importantes de sarampión que se deben fundamentalmente a que en algunos países bajan las coberturas vacunales, o sea, la proporción de personas o de niños que se vacunan frente al sarampión. Entonces, cuando bajan las coberturas vacunales, pues aumenta la población que es susceptible a la enfermedad. Y cuando aumenta esta población, si introduces un caso, pues se disemina la enfermedad rápidamente y rápidamente adquiere magnitudes importantes de enfermedad. ¿En Navarra cuántos casos? Recientemente sabíamos de 3 casos en el norte de la comunidad. ¿En todo el año cuántos? En todo el año ha habido en Navarra 14 casos originados por un caso importado de un viajero que volvió de la India enfermo, no estaba vacunado y a raíz de este caso contagió a otras personas, la mayor parte de ellas sin vacunar, y nos ha dado lugar a 14 casos. Atención, por tanto, a la importancia de la vacunación. ¿Qué dice el calendario? Se vacuna a los 12 meses, ¿verdad? Y a los 3 años. Exactamente, el calendario vacunal de Navarra, la primera dosis se pone a los 12 meses de edad y la segunda dosis a los 3 años. Entonces, en Navarra, gracias a Dios, tenemos en estos momentos grandes coberturas, superiores al 97% en la primera dosis y más del 93% en la segunda dosis. No es una enfermedad simple, el sarampión. ¿Es peligrosa? No, el sarampión es una enfermedad bastante grave. De hecho, pues
la letalidad, o sea, es del 1 por 1000, o sea, cada 1000 personas que enferman, 1 muere. Y muchos de ellos pueden tener complicaciones graves de tipo de encefalitis o de neumonías, y que neumonías por el propio virus del sarampión, que pueden ser muy graves. ¿Cómo se manifiesta? ¿Podemos recordar cuáles son esos síntomas fundamentales que nos pueden poner en alerta y tengamos que acudir por ello rápidamente al médico? Bueno, los síntomas iniciales son fiebre, puede aparecer también tos y conjuntivitis y unas manchas en la boca que se llaman manchas de Koplik, pero lo que realmente orienta el diagnóstico es la erupción, el exantema, que es rojizo, que es un poco indurado y elevado. O sea, es el exantema, el RAS es lo que, pues, digamos, orienta el diagnóstico, porque los otros síntomas, la fiebre, tos o conjuntivitis, no es común a otras muchas enfermedades, ¿no? Entonces, realmente, una vez, el problema que tiene la enfermedad es que es contagiosa incluso antes de empezar con la sintomatología, y deja de ser contagiosa a partir del 4.º día que aparece la erupción cutánea. Hablemos un poco de esas corrientes que existen actualmente, muy especialmente a través de blogs, de redes sociales, que plantean una vida sin vacunas, la inconveniencia de vacunarse. Hablemos un poquito de esto y también de las consecuencias que puede tener prescindir de la vacunación establecida por la sanidad pública. Bueno, pues mira, es fácil ser antivacunas en un entorno donde pues apenas existe la enfermedad. Entonces dices, bueno, pues si en Navarra, imaginemos que en los 18 últimos años habrá habido unos 60 casos de sarampión, es difícil que le toque a mi niño tener el sarampión. Por tanto, es muy difícil que contraiga la enfermedad. Se le pierde el miedo a la enfermedad. Y una vez, una confianza de que quizá no me va a suceder a mí, ¿no? Y una vez que le pierdes el miedo a la enfermedad, pues dices, ¿para qué vacunar si no la voy a tener? Es un error muy importante porque, claro, estás en un entorno como Navarra o España con altas coberturas de vacunación, pero los niños actuales y los hombres del futuro no se van a quedar aislados en Navarra, van a salir por el mundo, y hay lugares en el mundo donde existe la enfermedad y donde se va a contagiar y donde van a padecer la enfermedad. Luego la vacunación tiene otro efecto muy beneficioso, que es que no solamente protege al que se vacuna, sino al entorno, porque claro, el que se vacuna no pasa la enfermedad y no contagia a otros. Entonces, dejando siempre la responsabilidad a otros, yo no me vacuno, pero ya me protegen los otros. Eso es, ¿no? Pero hay consecuencias para el resto, efectivamente. No solo es una acción individual, ¿no, Aurelio? Claro, es una decisión individual. La decisión afecta a muchas personas, como ha ocurrido ahora en Navarra. Exactamente, afecta a muchas personas, porque claro, hay personas en las cuales está contraindicada la vacunación por motivos de salud. Si las personas sanas se vacunan todas, esas personas quedan también protegidas. Pero si abandonamos la vacunación, tenemos esa responsabilidad social frente a aquellos que no se pueden vacunar porque tienen una contraindicación personal. Atención, ¿no? Por tanto, porque, claro, nuestra vida puede estar en riesgo, pero también la vida de los demás. Una vez que aparecen los síntomas, ¿cómo se responde? ¿Hay que permanecer en casa? ¿Hay que estar en una habitación ventilada? ¿No debemos reunirnos con otras personas? ¿Qué hacer? O sea, lo que recomendamos a la persona que padece la enfermedad es que esté aislado y en una habitación ventilada correctamente. El aislamiento se indica precisamente para eso, para que no contagie a otras personas. El único problema es que, como he dicho antes, igual antes del diagnóstico no ha tenido una vida más social y ha podido contagiar a otras personas. Pero una vez que ya tenemos el sujeto diagnosticado, lo debemos aislar, confirmar el diagnóstico, y para confirmar el diagnóstico se toman muestras de un frotis faríngeo, sangre y orina, y se confirma el diagnóstico para estar seguros de que ha sido un sarampión. En el entorno del caso, pues se averiguan los antecedentes vacunales de las personas, de forma que si están vacunados con 2 dosis, pues no hacemos nada.
Si a alguno le falta alguna dosis, le ponemos la segunda dosis y a los no vacunados se les aconseja 2 dosis separadas por un mes. Y también se considera que aquellos que han nacido antes de 1970 son inmunes. ¿Por qué? Porque circulaba el sarampión de forma total y prácticamente todas las personas que nacieron antes de 1970 son inmunes porque pasaron la enfermedad. Bueno, pues ahí tenemos la importancia de ser vacunados, efectivamente, de seguir ese calendario de vacunación, tal y como indican los responsables sanitarios, de alguna manera para estar nosotros preservados de esa enfermedad y no transmitirla a los demás. Aurelio Barricarte, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer, y esperemos que no haya más casos, ¿no?, en Navarra, esperemos que la no. ciudadanía atienda también estos consejos. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo dedicado a la salud. Hacemos una breve pausa y seguimos con otros contenidos en La Muga. No entender puede alejarte de los tuyos. ¿Y si no fuera así? ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Ahí va. ¿Cómo mola? Aún podemos mejorar. Ah, bueno, es genial. ¿Y yo qué? Tú, Un payasete. Así, Chicos. mujer, son jóvenes. Hay que entenderles. Centro Navarro de la Audición. Si quieres, volverás a entender.